resumir un poco el cambio que la vida pone, eh, intentando alcanzar su propia meta y los cambios que esto representa, es un po' el núcleo del capítulo de lo cual hoy vamos a hablar. Y especialmente los cambios que la vida nos da cuando elegimos de cambiar completamente nuestro estilo de vida. En este caso es la combinación propio como Sagabona de un encuentro, de un cambio que casualmente me dio protagonista con nuestro amigo de hoy, que se llama Claudio Morganti, con lo cual yo me encontré un día en un viaje de vuelta de Italia y nos encontramos hablando un poco de nuestras vidas. Os presento Claudio, está aquí conmigo. Hola. Hola Claudio, y estamos en su casa, que es un barco, y estamos aquí en Barcelona, en el puerto del Fórum. Vamos a encontrar exactamente la idea, el proyecto, concretamente la historia que he escuchado cuando estaba yo con él. Vamos un poco a salir de este lugar, que es el puerto del Fórum de Barcelona, y tocaremos muchos elementos que nos interesan a todo el mundo, que es simplemente la vida, la creatividad, el estar a contacto con una idea que nos puede cambiar completamente nuestro rumbo de vida. Sagabona, como sabemos, es un poco un patrocinador de estas ideas un poco locas, podríamos decir, Bueno, ¿vale? Que nos ve como protagonista. Espero que os guste este viaje que estamos para acabar de empezar, quiero decir. Por los demás, bueno, Claudio, ¿de dónde vienes? yo soy italiano, de Roma, pero llevo muchos años viviendo en España, entre España y Portugal. Ujú. Y, y nada, ahora estoy en Barcelona por un proyecto que estoy portando. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí ahora en En Barcelona Barcelona? casi un mes. Casi Llegué un hace mes. casi un mes, sí. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos? Sí, en el avión. De hecho, no me acuerdo que estaba, por qué estaba en Barcelona, pero así que me Sí. acuerdo. Lo divertido que fue, que empezamos un poco a hablar justamente casi un cuarto de hora antes que estaba para aterrizar el avión. Y la cosa divertente, que a mí me divierte, es que proprio en el último cuarto de hora descubrí este proyecto que de alguna forma nos une, porque nos gusta a los dos Los sueños. leer, viajar, escuchar historias. eh, Creo que de alguna forma me sentí estimulado y como cada viajador, pues como buen auspicio, espera siempre de zarpar, como dicen aquí en España, por algún lado, para poder contar historias nuevas. Hoy es lo que me gustaría escuchar de vosotros conmigo en esta petit interview que vamos a hacer con Claudio. Claudio, ¿y cuánto tiempo piensas que te quedarás aquí en Barcelona? Aquí en Barcelona pasaré el invierno hasta marzo, Ujú. porque es la época que la navegación en el Mediterráneo es bastante complicada por condiciones meteo, de frío, y porque siendo un proyecto vinculado a la historia, intento ser más fiel a lo que era la navegación de la época, en la que no se navegaba en invierno, se navegaba solo desde marzo hasta octubre, Ujú. y así que en este tiempo estaré parado aquí en el puerto de Barcelona preparando el próximo step, la próxima parte del viaje. Tu relación con la tierra cuando estás mucho tiempo en un puerto, Gana de ¿cómo es? irme, Gana de, gana de de empezar irme, de estar en a... el mar. A ver, cuando es mucho tiempo que estoy fuera, sí que una buena cama, una buena comida, un buen bar, siempre se agradecen. Pero siempre mi cabeza está en el viajar. En el viajar no tanto para llegar en un sitio, pero para viajar, para moverme, para hacer un percurso, que es siempre un percurso que, que, que nos forma. Barcelona te puede un poco confundir las rutas o no. Bueno, Barcelona yo la conozco de hace muchos, muchos años. La primera vez fue en el 97. Fue mi primer viaje solo y me encantó, fue una revolución. Iba a de Roma, en Roma es la grande, sí,
pero hay una mentalidad bastante cerrada. Aquí en Barcelona sentí esa atmósfera de puerta, ciudad de mar, que juntaba a la gente, donde había respeto, hay gente distinta por la calle y que pero no se molestaba una a otra. Es una mezcla armoniosa de alguna había forma. armonía entre todos, no había juicio, no sentía esta cosa de ser El juzgado. clásico vivi y deja vivir. Exacto, y esto me encantó, me acuerdo la primera vez que caminé en la Rambla, donde había de todo. Ya. Había artistas, había prostitutas, había Ya. todo. Sí, sí, es y, verdad. y todo convivía perfectamente de armonía. Me acuerdo exactamente. En los años, y me acuerdo, en el Raval no se podía entrar, un guiri, como era yo a la época, ahora me siento menos guiri, pero no podía entrar en el Raval, la policía te paraba antes de entrar. Y en los años siempre he vuelto a Barcelona y me encantaba porque antes yo trabajaba con la música y para mí aquí era donde encontraba mis discos favoritos, donde había el famoso bootleg. Era un sitio donde había una cultura muy desarrollada que me gustaba mucho. Y con los años vi cambiar esto. Así que yo venía muchas veces y en los años vi cambiar. Se había perdido un poquito esta identidad. Se había más dedicado al turismo. Ya ibas a la Rambla y era todo limpio, todo... No había esta atmósfera portuaria, era más una ciudad dedicada al turismo. Coincidió que en la cuarentena estuve aquí en Barcelona más tiempo y volví a sentir esta ciudad. Volví a sentir esta ciudad como la había conocida porque estaba ya en un barrio más, estuve en Raval por unos tiempo y veía esta ciudad, he vuelto a ver esta ciudad como la había conocida y volví un poco a enamorarme. Y también aquí la idea de pararme aquí por el invierno. Vale. ¿Tu alma es más marinera o más de tierra entonces? Mi alma tiene aún que encontrar su sitio, yo creo. Todavía está encontrando, prueba la tierra, prueba el mar y aún falta de mar y falta aún de tierra. Splintered by man, ignoring the umpire's call, power and malice avail those who fester in few. What kind of man does it take to lead in the guidance of love? History's doors ajar for the giants of dust. Antes, fuera de las cámaras, me comentabas que llegar a Barcelona es particularmente bonito desde el mar. Sí, lo que te comentaba antes, que para mí Barcelona, lo que me encanta de Barcelona es su espíritu marinero, su espíritu de mar. Pero claro, para mí hasta ahora siempre había llegado por avión. Y a mí no me gusta nada viajar por aviones. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de la distancia. Hoy con el avión en 2 horas llegas del otro lado de donde sea. Del mar. Del mar. Cuando viajas en un velero te das cuenta de verdad la distancia real de las cosas. También en tierra, digo, tomar un bus más que un avión. Y Barcelona, verla llegar al mar, es otra sensación, sus luces. Llegué de noche, la última vez que vine aquí llegué de noche y vi ahí la vela. Hotel Vela. Hotel Vela, que impresionante, viendo el mar, impresionante. Sí. Todo esto, estas luces, esto es una imagen que nunca había visto en Barcelona. Y es hermosa verla desde allá. ¿Entiendes? Para mí ayuda también a entender la historia. Me imagino cuando Barcelona era un puerto importante que venía aquí en la época del documental. Me ayuda a entender un poquito este espíritu de quién llegaba a la ciudad. Cuando ves la ciudad del mar, como una isla, cuando llegas a una isla, llegar a las Canarias por mar, es completamente otra percepción, te cambia la visión del lugar. Cuando yo vine, había siempre oído las historias de que las ciudades de mar son distintas respecto a las de tierra, de provincia, de donde vengo yo. Y resulta que esta mezcla que puedes encontrar en el bar de Pepe, donde puedes encontrar el holandés o el estadounidense o lo que sea, y a la hora de encontrar propio el hijo del bar de Pepe, todo junto crea una mezcla particular. Sí, yo digo, por ejemplo, no me mareo, me terreo. Cuando llego en tierra tengo esta sensación de... Y la primera cosa, la única cura para el mareo, para el terreo, perdona, es el bar del puerto. El bar del Tú llegas al bar del puerto, tomas algo con los compañeros de mar y te pierdes en cuentos de mar, en gente que trabaja del mar, pescadores o navegantes, lo que sea. O también gente de tierra que pero tiene esta afición para el mar. Esta atmósfera del bar de puerto a mí me encanta.
y echas de menos un poco el contacto humano a nivel propio de hacer amistades o de conectar, no lo sé, por ejemplo, tus amigos que has dejado a Roma, ¿lo sientes, los llamas, Yo creo que, estás con ellos? yo creo que cambia tu relación con la amistad en general como concepto. Entonces, la amistad para mí, tú ahora eres mi mejor amigo, no tengo nada que esconderte, comparto mi vida es moverme, conocer gente, y los amigos son lo que me hacen crecer. Y toda la persona que encuentro en el mar, sobre todo vinculada al mar, tenemos una pasión común, hablamos el mismo idioma. Con amigos de toda la vida, ¿qué tenemos en común? Hemos nacido en el mismo barrio, pero no tenemos, humanamente, muchas veces, nada más en común. Ajá. Con la gente que encuentras en los puertos, con la gente que encuentras en el mar, tienes este vínculo que después te ayuda a descubrir también otra cultura, otro entorno, puede ser que viene de otro país, hay una contaminación cultural fuerte y se crea un vínculo de amistad más profundo. Esa es la experiencia que tengo yo de no... Es más marcada a fuego. Sí, sé que cuando Porque vuelvo... la experiencia se valora más porque tienes una percepción del tiempo más consciente. Sí, porque has Has compartido experiencias comunes en la mar, y te has puesto en discusión, has cambiado tu vida con gente. Yo me acuerdo cuando la primera vez que volví a Roma, después de hacer esta vida, era un shock porque yo me encontraba a afrontar problemas constantemente nuevos. Y mis amigos me contaban problemas de hace años. Y digo, aún no has solucionado este problema. Sí, y digo, ¿no? tengo que solucionar siempre problemas nuevos y me chocó, me costó... esta diferencia. Exacto. Te vienen por loco, te dicen que, ¿qué pasa? Charado. Sí. Esto sí, antes... Todavía no quieres hacer una vida normal o... Claro, es difícil entender una vida, sobre todo cuando llegas a los 40, que te ven todos mis amigos de la ciudad, son casados, con familia, y piensan que yo soy un eterno Peter Pan, ¿no? Sí. Yo no la veo así, o sí, o me gusta sentirme Peter Pan si quieres, no veo nada mal a mantener un espíritu joven, un espíritu de curiosidad y de la vida continua, y aún tengo mucho por delante, espero, y quiero aprovecharla haciendo experiencias nuevas y crecerme con esta vida de conocer siempre gente nueva, de meterme siempre en discusión, de afrontar siempre problemas distintos, me hace crecer. Probablemente, yo qué sé, yo si tuviera que imaginarme haciendo ese estilo de vida, supongo que, claro, me encantaría pasar más tiempo en un barco para poder un po' revivonar un po' lo que yo he vivido y también para hacer una ruta tal vez diferente de lo que hago, ¿no? A ver si un día lo haré yo también, o sea, lo intentamos. Está claro que yo encontraría también, porque me imagino tal vez los viajes como si fuera una película, una banda sonora, ¿no? Yo tengo la mía, ¿no? Y cuéntame un poco de la tuya. ¿Escuchas músicas cuando estás aquí? Bueno, creo el único sitio donde puedo estar tan bien sin escuchar música. En tierra nunca, en tierra siempre tengo música, la música es mi otro grande amor. Pero en el barco hay veces que no me apetece escuchar la música y la naturaleza, el viento, el mar, hasta el motor puede ser música, porque te habla todo de la experiencia que estás haciendo. Pero hay momentos que compartirlo, la música es un amplificador emotivo, es algo que prende más fuerte la emoción. Y a veces la música justa en el mar también es importante. Pero repito, es el único sitio donde puedo estar también sin música. Y sin embargo, pero tú estás ligado a la música. Sí, yo trabajaba de técnico de sonido, intenté como músico, pero sabes como los músicos como el futbolista malo que al final lo ponen en la portería, ¿no? Igual, yo acabé de técnico de sonido. Sí. No me odien los técnicos de sonido, conozco también músicos muy buenos que son técnicos de sonido, sí. Pero normalmente intenté hacer músico y me se daba mejor hacer técnico de sonido. Sí, trabajé 10 años en Italia de... ¿Qué instrumentos tocabas? Bueno, empecé con la guitarra cuando hablamos antes para liar, ¿no? Después mi pasión era los sintetizadores. La idea de crear sonido, de ser un poquito como un escultor. Sí. La síntesis del sonido nace del ruido, Ajá. que es como el mármol, y después con los filtros empieza a darle la forma que tú Darle quieres. el color que tú... Exacto, crear buscas. este proceso de creación del sonido que estás buscando y tienes en la cabeza. Eso me encantaba Eso de... es mágico,
es un poco lo que yo también me gustaría aprender, la verdad. Así que aquí dentro hay una guitarra por algún lado. Sí, tengo una guitarra eléctrica, tengo un tecladito pequeñito, el ordenador con todo software para hacer música. ¿Y para ligar cuál es el tema que intentas para ligar con una tía, por ejemplo? ¿No le harás un tema de heavy metal, supongo? Bueno, casi. Yo para allá Closer de Nine Inch Nails, el texto es bastante explícito, así que se entiende ya las intenciones. Muy bien, acabamos siempre hablando de lo que más nos gusta, que es La música. la música y la naturaleza, que efectivamente es lo que nos transporta siempre hacia algo más profundo, ¿no? De alguna forma. Y bueno, Okhla, ahora volvemos al puerto y intentamos un poco entrar dentro la idea de una idea que se llama Vuelta al Mediterráneo, con Claudio Morganti, Sasha Merigioli y Herbosch Gutiérrez. Regreso al Mediterráneo es la historia de un viaje que se desarrolla en el espacio, en el tiempo, como todos los viajes. El espacio del Mediterráneo. El Mediterráneo es donde he crecido, donde está mi cultura, donde están mis orígenes. Nunca he navegado pocas veces ahí, empecé a navegar en el Atlántico, en las Canarias. Así que ese regreso al Mediterráneo representa para mí un volver un poquito a mis orígenes. Y el tiempo, claramente el hoy, pero también el ayer y el mañana. Porque para mí cualquier proceso cognitivo necesita tiempo. Hoy es muy difícil entender el sentido del tiempo natural, el tiempo, y es lo que me ha enseñado la vida, el navegar. El navegar me ayuda a descubrir las distancias, me ayuda a distancias reales. Hoy con un avión cubrimos distancias increíbles en pocas horas. A vela se vuelve un poquito a la velocidad de nuestros antepasados. Y me gustaba un poquito entender qué significa. Es un descubrimiento personal a través de una forma no común, muy distinta de, digamos, en el medio de transporte, y también decidí usar rutas vinculadas al pasado. Escogí en particular una época que es el siglo XVI, o mejor, entre el XV y el XVII, que para mí es un periodo que en el Mediterráneo es cuando el Mediterráneo llega a su mayor desarrollo, pero también cuando empieza a perder su centralidad. Porque en esta época es cuando empiezan a entrar en el Mediterráneo fuerzas dinamizadoras nuevas, como el Imperio Otomano, como los ingleses, los holandeses que entran en el Mediterráneo, pero también ya al final del siglo XV se empiezan los descubrimientos, se empieza a abrirse al océano Atlántico, se empiezan a descubrir las Américas. Fue un antes y un después. Exacto. El Mediterráneo, podemos decir, era el centro del mundo. Y después un po' el alfa y el omega. Okay. Es así que me interesaba descubrir y contar esta época que para el Mediterráneo ha significado mucho, cuando había más intercambios culturales, pero también cuando estaba dentro una cosa nueva, una cosa distinta de lo que era antes. Y así que esto es un poquito el pasado. Pero también hay el mañana. Para mí el mañana representa un poquito el mundo en que vivimos. Yo trabajando de patrón de barcos, he tenido la posibilidad, en Azores trabajaba con el whale watching, avistamiento de cetáceos, y he tenido contacto con muchos biólogos marinos. Y de ahí he conocido este mundo del amor por el ambiente, que me ha llevado a profundizar el tema. Y en este viaje me gustaría dar espacio también a esta gente que he encontrado, que dedica la propia vida a proteger un ambiente. No es solo denunciar los daños que hace el hombre, que esto ya lo sabemos a la vista de todos, pero enseñar gente que intenta hacer algo por esto, que hay mucho.
es un proyecto estructurado sobre la fase del tiempo, pasado, presente y futuro, ¿no? Esta tu idea se desarrolla hacia una dirección donde el producto final debería ser, por ejemplo, un libro o una fiction, una película, o ¿cómo lo tienes dentro de ti? Bueno, Regreso al Mediterráneo. la idea al principio era un clásico documental, una serie documentarística en varios capítulos, cada capítulo a un tramo del viaje. Ahora, trabajándolo con el tiempo, claramente me doy cuenta que trabajar un documental requiere mucha gente alrededor. Y así empecé a concebirlo también como forma libro antes. O sea, escribir un libro, hacer este viaje, realizar lo que significa realmente hacer este viaje, encontrar personas reales que inspiran este viaje, conocer los sitios y encontrar historias nuevas de estos sitios, para después desarrollar un formato más documentarístico, más claro. Sería bonito encontrar una producción grande que pueda desarrollar bien esta idea. Y las rutas que, digamos, que vas siguiendo serían las rutas las mismas que siguieron, digamos, los exploradores o los navegadores del siglo XV. Bueno, del siglo son XVI. rutas, sí, son rutas donde ha acontecido algo en esta época, algún fato histórico que me gustaría contar en esta ruta, en esta ciudad. Es una ruta que va desde Azores, donde empieza este viaje, Okay. entrando en el Mediterráneo por Portugal, principalmente en Lagos, el primer puerto se encuentra, hasta Turquía. Hasta Turquía. Hasta Turquía es el objetivo final, Constantinopla, en este caso. Okay. Y cada tramo cuenta una historia. De Lagos se pasa, por ejemplo, a Sevilla, se cuenta la historia de la casa de contratación, de lo que ha sido el viaje de Pigafetta, de Magallanes, Pigafetta, la primera volta al mundo. Hay historias del primer cosmógrafo que escribió la longitud de la mar, historias vinculadas a la pesca del coral, como islas como Tabarca, Carloforte, Calaseta son juntas. Son personajes reales, son históricos. Sí, son hechos históricos que intento dar, hechos históricos secundarios, que no hablo solo de rey, hablo también de fatos comunes, de gente común que ha dado vida a esta época. Que ha dejado un testigo, una herencia Sí. escrita, o lo cual tú te documentaste. Claro, por ejemplo, algún ejemplo, la isla de Tabarca, que está cerca de Alicante, donde hay todos los apellidos genoveses. La gente no sabe ¿sí? por qué, Pues. porque derivan de, obviamente, Tabarca, Tabarca en realidad era una isla de Tunisia, donde se pescaba el coral, donde vivieron los genoveses. Y cuento un poquito la historia de esta ciudad, del por qué llegaron ahí los genoveses. Y claramente la gente lo conoce de veraneo, pero no sabe la historia que hay detrás. Y me gustaría contarla porque es nuestra cultura, es nuestra identidad, de alguna manera. Nuestra historia, totalmente. Es muy interesante. Y sé que, digamos, en off, o sea, sin que en nuestras charlas personales, en este proyecto tú imaginariamente vas a encontrar personajes existidos de verdad y que nosotros conocemos de una forma más marginal. Pero sí. ¿A ti te gustaría, si tú tuvieras que elegir un personaje del pasado, cómo pasó con Regreso al Futuro, la película, pero sí. En tu caso, ¿quién te gustaría de verdad encontrar? Mira, la estructura que estoy intentando dar a esta obra, yo que encuentro estos personajes en el hoy. Se crea un poquito una confusión espacio-temporal en la que viaja en el pasado. Encuentro los personajes que de verdad me gustaría encontrar. Por ejemplo, a Sanlúcar de Barrameda encuentro Pigafetta, que pocos los conocen. Todo el mundo conoce Magallanes, conoce el Cano, pero Pigafetta era lo que nos dejó la crónica. Y fue Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta Vicentino. O sea, es uno de los personajes de una ciudad del norte de Italia. Sí, yo me imagino como un blogger moderno, con la barba, con su Mac, escribiendo su artículo, y no era navegante. Él tenía curiosidad, él había leído El Millón de Marco Polo, tenía esta idea de la aventura, y no sabía nada de barcos. Y consiguió enchufarse en este viaje y nos dejó una de las crónicas más importantes de la historia de la navegación, que fue la primera vuelta al mundo en velero. Esto a mí me llamó mucho la atención porque yo este nombre nunca lo había oído en mi vida.
Ya, alguna vía en Italia se encuentra, vía Antonio Picafetta, dice, ¿quién es? Calle Antonio Picafetta, ¿quién es? Exacto. Pero fue protagonista más que el Cano, más que Magallanes, más fue de verdad lo que nos dejó la historia, que cumplió la vuelta al mundo y nos dejó la historia de este evento único. Es una idea muy ambiciosa la tuya, ¿lo sabes? Sí, mucho trabajo, intento siempre, estoy buscando colaboradores en el camino, he encontrado algunos, siempre, lo que quiero sea un proyecto dinámico, un proyecto que no solo cuento de encuentros, pero que hago encuentros, también el desarrollo del proyecto. Lo que me interesa es hacer una experiencia humana, que sea viajar, hacer este viaje, realizar un viaje en el Mediterráneo para conocer sitios que no conozco, y encontrar gente que pueda aportarme algo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, y así que también encontrar colaboradores en el camino, con gente que me ayuda a hacer las grabaciones, gente que me ayuda con el editing, gente que me ayuda con la producción, para mí hace parte de este viaje. No es mi trabajo, o sea, no soy documentalista, no soy histórico, soy casi navegante, pero lo que me da vida son los encuentros. Y esa experiencia es una excusa para hacer esos encuentros. Es muy interesante esto. Esto es un poco también la filosofía que tenemos nosotros, ¿no? Que durante el perseguimiento de un objetivo, de lo que sea, pues lo interesante es lo que pasa en medio, ¿no? Que no se puede controlar. No es el destino o el camino. Exactamente. ¿Sabes? Casi navegación, ¿no? En navegación tú sabes dónde vas, pero depende del viento. Si tú vienes de A a B, si hay viento que te viene de B, tiene que hacer bordes. Hacemos un trago. Siempre. Siempre. Quería preguntarte también, querido Claudio, ¿tú quién crees podrías estar interesado digamos, al contenido de lo que tú estás creando? Bueno, yo estoy intentando, lo que me gustaría hacer es juntar gente que tiene pasiones distintas y puede descubrir otras. Por ejemplo, yo en este documental estoy juntando pasiones mías como, por ejemplo, la navegación, como la historia. De niño era bien de Indiana Jones, enseñé a ser arqueólogo. Sí. Después cuando me enteré que era hacer trozo de ánfora, hacer puzzle con las áncoras, digo, mira, no es para mí. No es para. No era Indiana Jones. Por siempre tuve la cosa de la historia, pasando la historia. Y también el sentido del medio ambiente. Así que para mí es ideal para gente curiosa de la navegación, que encanta la navegación, pero descubre la historia. Gente que le gusta la historia, descubre la navegación, o gente que le gusta el ambiente, que descubre o la historia o la navegación, juntar. Gente viene de mundos distintos, intentar enseñarle algo nuevo. No es solo ver un bote de vela, siempre quedar a la vela, pero la curiosidad de descubrir, por ejemplo, un evento histórico, o que hay proyectos ligados al ambiente. Yo veo un filo entre estas tres. ¿Ves una conexión entre estas cosas, Sí, entre estas personas? Mi vida ha seguido este hilo y creo que hay una conexión. Hacer descubrir esta conexión también a otra gente es lo que más me motiva. Esto representó, como habíamos comentado antes, elegir esta idea ha sido para ti también un cambio radical, supongo. Sí. Imagino en tu vida, tuviste que decir a alguien, bueno, yo me voy con el barco y empiezo otra vida. Bueno, Sí. mi vida, yo creo, digo siempre, he sufrido un poquito la síndrome del artista fallido. Fracasado, el artista fracasado. Siempre he intentado, me habría gustado ser artista y nunca he encontrado una forma de expresarme. Sí. Y así que un día decidí de intentar hacer de un poquito mi vida como si fuera, construir mi vida como fuera un arte, ¿no? Una obra de arte. Como es mi güey. Mis acciones son lo que me gustaría ver, me gustaría leer. Y así que mi vida siempre ha sido dinámica, en el sentido, he pasado de la música, he pasado a la mar, he pasado al buceo, he pasado a la vela. Y ahora para mí quería descubrir algo nuevo, continuar con la vela, que para mí empecé de cero. Vale. Y así es mi manera de expresarme, mi manera de encontrar la manera de realizarme. Perdóname, y si tus fans o quien conoce quiere seguirte, ¿cómo podría hacerlo, por ejemplo, a partir de ahora? Buscando de su Facebook, supongo. Sí, su Facebook Claudio tengo un Morganti. blog que intento, no soy muy de internet, no amo mucho internet, lo que me gusta, una de las cosas que me gusta más de navegar es que no hay conexión, pero bueno, cuando estoy en tierra para desarrollar un proyecto es necesario, así que Sí. claramente en Facebook Claudio Morganti,
También estoy intentando hacer un blog que se llama Salty Nuts, saltynutswordpress.com, que es un blog donde intento seguir un poquito la misma trama. Vuelvo a decirlo. Salty Nuts, nudos salados en inglés, Ok. saltynuts.wordpress.com. Ok. Que nudos salados representa un poquito. Los nudos son la historia, anche la storia de la navegación, los nudos son los vínculos que tenemos salado del mar, todo vinculado al mar. Esta idea un poquito está detrás del... No, lo digo porque así quien te sigue quiere llegar a puerto con tu idea final y Sí, ma mi idea, llevar también buena mi idea suerte. es los encuentros, así que si alguien también quiere participar, puede contactar, quiere hacerse un tramo, Muy quiere bien. colaborar, puede aportar algo, yo encantado de compartir, así que es buscarme. Y en tu navegación de vida, digamos, ¿cuál es el miedo a lo cual has tenido que enfrentarte el miedo a lo cual te enfrentas a veces en este caso? Yo creo que Sí, sí hay, ahora no sé. mi miedo es tener miedo, en el sentido, yo creo que lo que noto viviendo mucho fuera de mi cultura, en mi país, Italia, he notado que en mi país el miedo es demasiado desarrollado. Somos muy miedicas en Italia, como culturalmente. Y ¿por qué crear una cultura muy protectora? Yo siempre he chocado con esto, por esto me fue, por esto intenté. Y me doy cuenta que de verdad, si hay un miedo que tengo es tener miedo, porque al final, Al final, ¿tú crees que se puede vivir de una forma mucho más... sí, no hablo de adrenalina, no es el discurso No. tirármela, no, pero Te quiero hacer entiendo. una cosa, Pensar las cosas y no tener miedo de pensarlas? exacto, y no tener miedo de las ¿Ves? consecuencias, o de lo que puede ser. Que puede ser un fracaso también. o sea. Exacto, esto hace parte de, pero intentarlo, tener ganas de intentar, seguir una idea, seguir un proyecto, y si no sale, no pasa nada. Pues no seas convencido. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo y mi cameraman nos trasladaremos por un mes entero con Claudio en su barco. Para una persona. ¿Y cómo se dice en español? Se cagará en nosotros. No, es broma. Esas- Claro, no, de verdad. Estamos casi al final un poco de la hermosa charla, pero sobre todo de esta fantástica tarde que hemos vivido. Yo quería preguntarte, además, bueno, a qué punto está un poco tu proyecto y eso. ¿Cómo está este hijo que quiere regresar al Mediterráneo? Bueno, mi proyecto, hasta ahora soy bastante satisfecho de lo que he hecho, más de lo que pensaba. Ahora pararé en Barcelona durante el invierno, porque realmente el invierno para navegar en el Mediterráneo no es lo mejor, y también porque, para ser fiel a la época que estoy estudiando, no se navegaba en esta época. Así que mi idea es ahora pararme hasta febrero o marzo aquí en Barcelona. Así podrás escribir. Puedo escribir, puedo buscar colaboradores, puedo promocionar un mínimo el proyecto. Y nada, a febrero sacar el barco del agua, ponerlo a punto para el viaje, que será largo. Próxima parada será Túnez, desde Barcelona. Túnez. Sí. Y después continuar y esto, buscar navegar, mientras buscando. Tendré que pillar un avión y ir a Túnez para hacer la segunda entrevista. Claro, supongo. o con el También. barco. Ojalá. Con el Será un barco. poco complicado. Pero bueno, tenía apuntado dentro de mi cabeza algunas consideraciones personales que ahora no voy a alargar demasiado. Pero lo interesante fue, como comentaba Claudio, proprio digamos, el punto en común que yo sentí un po' en mi personal camino de mi vida con su idea, también por la forma de cómo él la va contando un po' a quien va a encontrar. Porque muy fascinante, muy ambiciosa, muy aventurosa, por supuesto, porque él lo hace solo en particular. Pero lo que quiero focalizar es cómo, digamos, el elemento, la dimensión humana que liga el hombre con sus ideas, pues con el tiempo va cambiando la misma persona, ¿no? Y supongo, esta idea, este regreso al Mediterráneo, te está cambiando a ti también un poco. Sí, yo si me dices hace 11 años que yo estaba en un barco, yo no sabía ni cómo estaba hecho la mar íbamos súper tarde, mis padres la odiaban la mar, ¿no? Estaba en Roma Sí. y la mar que había estaba a 20 kilómetros y era horrible, eran solo
sombrillas y gritos y todo. Ajá. Para mí el mar hace 10 años era un desconocido y ahora es mi vida. Y claro, mi idea de este proyecto es descubrir cosas nuevas y quién sabe cuál será mi próxima vida. No creo que mi vida sea vinculada por siempre a la vida. Vale. Puede ser que acabe criando caballos en Argentina, nunca se sabe la vida. Vale. Bueno, con este auspicio, que igual nosotros podremos un día ser marineros también, y él, un hombre que susurraba a los caballos de alguna forma, yo diría que hacemos el último brindis ¿Sí? juntos para que Salud. tus proyectos y los míos puedan llegar a buen fin, pero lo más importante es el camino que uno hace. Hacemos este brindis Y los encuentros. y los encuentros. El próximo brindis que vamos a hacer será en el bar del puerto, que allí siempre pueden pasar algo. El bar del que puerto uno puede, è- ¿no? Que el bar del puerto Ha sempre il suo perché, diciamo. tiene Diciamo siempre in su Italia. porqué y su magia, seguramente. Entonces, Carlos, nos vemos al bar del puerto, donde sea. Es también un punto imaginario que existe o no existe. Es igual, pero allí podemos brindar juntos a nuestros sueños. Gracias, Claudio. A vosotros. Salud.